pero en verdad los peruanos nos estamos sintiendo inmunes, somos inmunes en nuestra mente, ya creo que pasé coronavirus, no me ha dado en estos 6 meses, ya no creo que me dé el coronavirus. ¿Es cierto esto? ¿Cómo está actuando el peruano ante esto? Yo quiero hablar de ese punto de vista, de ese tema, con Yerges Loaiza, quien es sociólogo y estuvo con nosotros y en dos oportunidades y siempre su punto de vista, sus opiniones son importantes para nosotros. Yerges, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Jaime. Bueno, ¿los peruanos nos sentimos inmunes o no? ¿Qué está pasando por la mente de los peruanos? Porque se reabre pues las visitas, las salidas con media hora para los niños jóvenes y la gente saca a sus hijos, se los lleva a la playa, no le ponen mascarilla, los tienen no media hora, los tienen bastante tiempo. ¿Qué pasa con el peruano exactamente? ¿Se cree inmune? ¿Es inmune? ¿Cuál es tu punto de vista, Yerge? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Como lo decía, es sumamente difícil poder entender la dinámica del pensamiento de seres humanos que tal vez estén en la necesidad de salir, en la necesidad de interactuar, en la necesidad de poder de repente convivir. La existencia no solamente es la vida orgánica, la existencia también es la vida social. Sí. Y con vida social me refiero a la capacidad de interactuar, la capacidad de complementar expectativas, la capacidad de poder compartir una serie de significados y símbolos. Pues hemos llegado a un punto en donde estamos aprovechando la más pequeña esperanza para sentir que en efecto ya no tenemos ningún tipo de riesgo de contagio, para liberar por completo y hacer una catarsis entera de lo que eso significa. En efecto, hay una relación sumamente polarizada entre estar soportando en nuestras casas, soportando con una serie de cuidados el contagio y luego desatar por completo todo nuestro deseo de interactuar. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en diferentes países, lo que se le conoce como segunda ola, ¿no? Sí. O sea, la idea de descuidarnos en buena medida debido a que el estrés inicial provoca finalmente una confianza excesiva en los demás individuos. En el caso peruano, al igual que en el resto del mundo, esto podría ocurrir en los siguientes días o siguientes semanas. Y por otro lado, entender y saber que a diferencia de otros países europeos tal vez, donde hay cierta individualismo un poco más fuerte que lo que puede haber en países latinoamericanos, también está la necesidad de compartir con la familia y con otras familias. Nos gusta interactuar constantemente y estar en espacios muy recargados, en donde hay poco aire ventilándose o en todo caso donde estamos muy juntos unos al lado de los otros. Eso puede terminar siendo muy peligroso, evidentemente. Habría que pensar y que repensar nuevas fórmulas para mantener vigentes espacios públicos sin la necesidad de que estemos muy cerca uno de los otros. Entender, de alguna manera, que no podemos seguir limitando los espacios públicos a las personas como son los parques o incluso podría llamarse el espacio como las playas. Habría que analizar el tema, por supuesto, y con mucho cuidado y mucha responsabilidad, porque las personas están ya estamos llegando a una etapa, octubre, mes de los milagros, diciembre, Navidad, este fin de año, en donde es urgente a las personas poder desatar al fin, después de un año tan difícil, una serie de necesidades festivas, ¿no? Tú hablas pues de estos meses pues de octubre, la procesión, no ha habido procesión del Señor de los Milagros, pero leyendo una noticia ayer en redes, en Piura, el señor cautivo de Ayabaca, por ejemplo, y vamos a buscar una foto, por ahí depende, encontramos una foto del señor cautivo de Ayabaca, hubo una procesión de más de 1000 personas sin mascarillas y todos pegados. O sea, la gente cree que por el milagro del señor de Ayabaca de repente no se van a contagiar. ¿Qué está pasando por la...? Y yo creo que llegué a esta pregunta, ya que tocamos el tema de las playas. Uno decían ayer, también me preguntan, pero ¿por qué las playas no se puede ir y a los malls sí, a los centros comerciales? Si es la misma cantidad de gente que puede ir, están más pegados, cuando uno entra en una tienda o un supermercado, está pegado, por más que tiene distanciamiento, la gente no cree eso y se pega. ¿Por qué las playas no y los malls sí? Bueno, evidentemente Los creo que criterios, esa, los esa criterios. respuesta la podemos dar todos en conjunto. Sabemos muy bien que los centros comerciales han significado y significan en realidad el espacio comercial de interacción de bienes y servicios representan para el país una vía muy importante para sostener la economía, de una manera, ¿no? Ahora, dentro de este ámbito, de este espectro, a veces, al menos es lo que piensa el Estado, tenemos que tratar de sacrificar ciertos espacios, aún con mayores posibilidades de contagio, a otros espacios en donde puede que haya menos posibilidad de contagio,
Sin embargo, ante la inexistencia de vigilante, la inexistencia de una organización, de un orden, la inexistencia de una entidad privada que pueda intermediar en esto, y el Estado solo nada más que sea incapaz de poder vigilar que esto ocurra, como puede ser la calle, como puede ser las playas, como puede ser un espacio público en términos generales, pues se prefiere evitar cualquier tipo de interacción en espacios donde el Estado tiene la única responsabilidad sobre ellos. En la medida en que los centros comerciales o algún otro espacio da la posibilidad de darle dinámica a la vida económica, por un lado, cosa que yo no digo y señalo, por supuesto, que esto sea coherente o justo, y por otro lado, que hayan entidades privadas que puedan aseverar y garantizar la vida de las personas a través de una serie de cuidados y protocolos, pues entonces el Estado seguramente piensa o entiende que los centros comerciales son tan o más importantes que estos otros espacios públicos. Entendamos también que los centros comerciales son espacios de importante interacción social. El Perú no se caracteriza, las ciudades principalmente, como el caso de Lima, no se caracteriza por tener muchos espacios públicos, no se caracteriza por tener espacios en donde las personas puedan desarraigar todos sus deseos de compartir, de interactuar y de hacer una catarsis. No hay esos espacios públicos, no hay, deberían haber muchos más. Pues el COVID, la pandemia nos agarra en un momento en donde es urgente que podamos necesitar ese tipo de espacios. Y que el centro comercial se convierta en un espacio público, donde las personas podemos depositar nuestro sentimiento de libertad de interacción, es muy incoherente y es muy irónico, porque no deja de ser un espacio económico de compra y venta. No tendría por qué ser el único lugar que se nos permita para poder desarrollar ese tipo de comportamiento. Pero por desgracia los protocolos en los espacios abiertos no se están cumpliendo y la vida humana, por supuesto, está en juego. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando siempre hablamos de tema desde el punto de vista sociológico en Lima, tomemos Lima como si fuera la referencia de todo el Perú. Hablábamos pues de niveles socioeconómicos, que a mí me suena mal, o sea, él es de clase A, clase B, clase C o D, por el tipo de ingreso económico. Y dicen que la última clase, la D, la E, o decir, los más pobres, no tienen esa conciencia pues civilizada y actúan pues a su libre albedrío, no son responsables, todo. En cambio la clase A sí lo puede ser, de repente. Por un nivel de educación, la educación yo la pago, todo eso. ¿Por qué te pregunto esto? Porque ¿de qué manera se puede usar la palabra civilizar a la gente de forma colectiva? Porque hay una civilización individual. Estaba leyendo, la gente actúa de acuerdo a su conciencia, cómo hacerlo, pero como Estado, ¿cómo puede civilizar a la gente colectivamente, de manera general, para que se cuide, se proteja? ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Bueno, justamente ese fue un tema que conversamos en ocasiones anteriores, sí, claro. Excelentes diálogos que tuvimos y que he compartido además, porque muchos han generado más debate en torno a lo que habíamos conversado en programas anteriores, y está en este tema sobre la supuesta civilización, que en realidad es un tema que se ha venido discutiendo mucho tiempo atrás. No se trata de que las personas actuemos de manera individual, es decir, tengamos decisiones individuales únicamente, ¿no? A través de nuestro libre albedrío. En realidad tenemos una serie de comportamientos que han sido heredados. Entonces, entiéndase que mucho del comportamiento paralelo, de desinterés por las normas, de desinterés por las leyes, de prácticamente romper con todo lo que se nos ordena o se nos manda desde el Estado, es una reacción que viene ocurriendo desde tiempos atrás, desde decenas de años atrás, en donde el Estado poco o nada ha hecho por la población en términos generales. La población entonces ha interiorizado una necesidad de romper toda regla que a la larga limite su libertad en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Esto entonces hay que entenderlo bajo una lógica de una ausencia o carencia de un ejercicio de la ciudadanía. Si a eso le sumamos la carencia de gobiernos democráticos, autoritarios, que no dan lugar a la reflexión, como bien se le llama, de los individuos para actuar en beneficio propio y beneficio de la sociedad, es mucho más difícil que desarrollemos una ciudadanía democrática responsable de nuestros actos. No la hemos desarrollado en mucho tiempo. Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos nosotros hacer entonces para que las personas entiendan todo esto? Han habido una serie de estrategias, desde publicidad un tanto engañosa, hasta actos de creer que la población trabaja mecánicamente o matemáticamente, saliendo hombres y mujeres por un día o por otro día, entre otras razones, otras fórmulas. Yo creo que la más importante de todo esto es seguir trabajando con el enfoque de ciudadanía, seguir trabajando con el enfoque de responsabilidad y reconciliarnos con un pasado o con una ausencia, carencia de un Estado presente frente a las necesidades más urgentes de la población.
tratar de reconciliarnos en esta historia tan difícil que tenemos y a su vez entender que la población debe, de una vez, aunque sea por primera vez en la historia, de una buena vez, debe empezar a responsabilizarse de sus actos y responsabilizarse de su propia vida, de sus familias, de sus padres y de su entorno en general. No es una tarea fácil, porque en 200 años no lo hemos hecho, pero hay que partir de ese momento. ¿Te parece bien esas campañas que dicen que no seas cómplice con el COVID, de causar este temor o miedo de que uno puede ser cómplice si se sale a tomar una cerveza con sus amigos sin mascarilla, juega pelota, va a su casa y contagia al adulto mayor? ¿Te parece bien? Porque nosotros en los que estudiamos publicidad, en sociología, en la parte del curso de sociología, el miedo es un factor también de que te puede hacer cambiar las cosas. ¿Qué opinas de esas campañas que ha hecho el gobierno? Justamente, es más de lo mismo. El miedo siempre se ha convertido en un eslabón para evitar que las personas actúen. Siempre ha pasado, ha venido sucediendo constantemente. Por ejemplo, en el gobierno del autoritarismo, en el gobierno de Velasco Alvarado sucedió también. Sí. El miedo también ocurrió allí, el gobierno de Odría también, la época Fujimori también. O sea, el miedo es recurrente. Instalar el miedo en la población para que la población actúe del modo como uno desea es parte de lo mismo, pero no es la solución. Puede tomarse como una solución inmediata para que la población de alguna manera actúe de una manera entre comillas responsable, pero no actúa por responsabilidad, actúa por miedo, por temor, actúa porque teme que en buena medida sus actos en plena libertad terminen haciendo daño a los demás. Pero se debe tener libertad para elegir y decidir, no libertad para tener miedo, no el temor. O sea, la idea no es instalar un temor. Ya ha sucedido con la inseguridad ciudadana, ha sucedido con la violencia política, ha sucedido con una serie de fenómenos. No hagamos del COVID un elemento más para desatar toda una incapacidad para construir ciudadanía en base a la responsabilidad de los ciudadanos a su vez. Una última pregunta, cambiando un poco de tema, quiero ir al tema educativo. Leí una noticia el día de ayer que el Ministerio de Educación iba como a pasar de año a todos los chicos que han estudiado en este 2020, con COVID o no COVID. Pero lamentablemente el tema de la educación virtual no es la que hemos deseado mucho. De repente, mucha gente que tiene hijos y puede comprarle una laptop, tenga internet y todo, pueden darle una educación, entre comillas, de calidad de manera virtual. Pero viendo una noticia el día de hoy que me sorprendió, y el día de ayer también que le han repetido, en un asentamiento humano en la zona de Huarachirí, de repente a media hora de Lima, estudian con un celular 3 chicos, el de secundaria, el de primaria y el de inicial, y se tienen que compartir la clase, a veces se le cruzan las clases, y el de inicial, que es el último, no puede estudiar. ¿Qué puede pensar el padre? O sea, ¿qué calidad de educación pública se le puede dar de manera virtual si no tienen ni siquiera los elementos básicos? No hay buen internet, no llega el internet, tienes que buscar una cabina que te cuesta tanto. ¿Y cómo tomas tú estas noticias? ¿Se le debe pasar de año a todos los chicos? ¿No se le debe pasar de año a todos los chicos? ¿Qué pasa, Jerjes, con nuestra educación? Bueno, es una pregunta complicadísima. La brecha digital en el país es muy dura, brecha digital enorme, ¿no? Y no solamente en los colegios, en las universidades, institutos, incluso en las universidades privadas, también, que han tenido que facilitar una serie de computadoras, facilitar una serie de señales de internet, etcétera. Incluso con los profesores también han tenido y han sufrido, también en los centros universitarios, una serie de brechas, dificultades, no tener suficiente velocidad de internet, no tener una computadora acorde a las necesidades, y a su vez tener un ausentismo de los estudiantes, como seguramente también viene ocurriendo en educación primaria, secundaria, inicial, como bien lo has dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Adecuar la situación, la pandemia, a una necesidad actual va de la mano justamente lo que el Estado ha pretendido y pretende hacer, aprobar a todos por igual. O sea, se confunde la idea de que debe haber una igualdad para todos, una inclusión en brechas digitales, una inclusión educativa, una inclusión en torno a las posibilidades de tener una misma educación, con aprobar a todos por igual. La igualdad se confunde por igualdad de aprobar con igualdad de conocimientos o igualdad de capacidades adquiridas. No han sido las mismas. Entonces el Estado trata de lavarse las manos en ese sentido seguramente, en decir, ahora que apruebo todos por igual, callo a todos la boca, porque si bien es cierto no todos han aprendido, al menos todos han sido aprobados, así que no me van a decir nada al respecto. Y lo consigue seguramente. Muchos padres, madres y personas en general se sentirán a gusto seguramente de esto, pero obviamente no ha sido la salida y es una mala manera de decir cuán irresponsables han sido, no por lo que sucedió,
sino por lo que desde hace muchos años viene sucediendo. Brechas educativas enormes. Muy bien, Yerger, muchas gracias. Y esto va a relación porque tampoco han sido entregadas las famosas tablets que iban a entregar a los alumnos y colegios. Y estamos en octubre, ya está por acabar el año escolar y es lo que está pasando. Yerger, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo quiero comprometerte en cualquier otro momento para analizar un poco el accionar de los partidos políticos también que se acercan las elecciones y muchos candidatos. No sé, me parece como la palabra arroz con mango lo que está pasando, una ensalada de frutas tremenda lo que está pasando en la política peruana. Gracias, Yerger, por estar con nosotros. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Yerger Loaiza, sociólogo y bien claro con el tema educativo que nos ha manifestado